Como Paula. Sí, cuán importante es también hablar con la gente que se encuentra directamente en México, sobre todo con un colega que nos puede describir en uno de los barrios donde se encuentra la mayor comunidad de argentinos. Hablamos entonces con Andrés Solís Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Nos podrías informar cómo se está viviendo esta situación? ¿Cómo se están realizando las tareas de rescate? ¿Continuaron también durante la madrugada a pesar de la dificultad eléctrica? Paula, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde aquí, de una de las zonas más afectadas de Ciudad de México, de este terremoto que sufrimos ayer hace ya alrededor de 30 horas. Y bueno, aquí todavía no amanece, aquí todavía está oscuro, como puedes observar, pero las labores de rescate han sido imparables. Ha habido ya hace cosa de media hora un cambio de brigadistas para que quienes estuvieron laborando toda la noche podían tomar un descanso, un respiro, de dormir, alimentarse y poder continuar con estas labores de rescate aquí en esta zona de las colonias Roma y Condesa, estos barrios muy conocidos en Ciudad de México, particularmente porque aquí, como ustedes bien decían hace un momento, es donde la comunidad extranjera, la comunidad argentina, colombiana, chilena, ha encontrado este punto de residencia en la capital de México. Me muevo un momento porque están aquí las maniobras de vehículos de las Fuerzas Armadas. Sí, te escucho, Daniel. Sí, bueno, se ve bastante bien y además te escuchamos perfectamente. Por eso queríamos abusar de tu amabilidad para que nos muestres un poquito lo que ves, lo que se está viviendo a tu alrededor y contarnos un poco exactamente dónde estás, qué pasó allí, qué lugar es. Sí, mira, al fondo, y voy a voltear la cámara. Dale, está buenísimo. Ahí pueden ver, sí, perfecto, Andrés, uno de los edificios que se desplomaron ayer al mediodía. Esto es en la avenida Álvaro Obregón, de donde afortunadamente han salido con vida alrededor de 15 personas. Aquí, en este puesto, en este anuncio, se puede ver ahí una manta con los nombres de las personas que han podido ser recuperadas con vida. Mientras vemos aquí el personal de rescate, en la zona de acordonamiento por parte de la policía y bueno, pues evidentemente el despliegue mediático de colegas periodistas que vienen de diferentes partes. Andrés, aquí hay un... Sí, dime. ¿Cómo es la comunicación oficial con respecto a las víctimas, a las personas rescatadas? Vos decías que ahí hay una manta donde pusieron los nombres de las 15 personas rescatadas allí, pero ¿cómo se puede comunicar la familia, no? ¿Cómo es la comunicación, ya que están cortadas la mayoría de los teléfonos y con las complicaciones eléctricas? Sí, mira, hay algo importantísimo. Ayer durante gran parte del día las comunicaciones estuvieron prácticamente colapsadas. No había señal de telefonía en algunas zonas de esta zona de la ciudad, aquí en Roma Condesa. No hubo energía eléctrica durante varias horas y esto evidentemente complicaba. Estas listas de personas que han sido recuperadas con vida, inclusive de aquellas que han salido ya sus cuerpos, bueno, pues los nombres han sido parte de la recuperación de información por parte de brigadistas. La información oficial ha fluido de manera muy lenta y, bueno, pues aquí conforme va saliendo alguna persona con vida, de alguna u otra manera se le pide su nombre, se le anota en esta lista, ¿no? Aquí está Claudio. A ver, Andrés, Claudio, te quiero preguntar algo, porque es muy impresionante lo que estás contando. Es decir, si yo interpreto que tenía un familiar en ese edificio o cerca, tengo que ir hasta el lugar a ver si el nombre del familiar mío está ahí y eso quiere decir que a ese lo rescataron. Si el nombre no está ahí, en esa escrito a mano, en esa tela, tengo que pensar, y debe haber varios ahí, que todavía no está rescatado y que está desaparecido. Exactamente, está en esta condición de persona desaparecida. Mira, debo decirles algo muy importante. Cuando se dieron los primeros colapsos de algunos edificios aquí en esta zona de Roma Condesa, que son alrededor de 6, 7 edificios, los primeros en llegar fueron civiles. Claro. Fue la población, los vecinos que estaban aquí. Algunas personas ya estaban arriba de estas estructuras como la que ven a mis espaldas, buscando personas antes de que la policía o los cuerpos de rescate llegaran a acordonar la zona.
Esto sucedió en varias partes de la ciudad, ¿no? La respuesta ciudadana fue mucho más rápida y efectiva que la autoridad. Afortunadamente, la presencia de medios de comunicación, de periodistas, que hemos podido estar difundiendo estas listas de personas. Bueno, creemos que cumplimos con esta obligación que tenemos los periodistas de informar a familiares, de decirles dónde están Andrés, y las personas. Una cosa más, nos preguntábamos, una cosa es el simulacro y otra cosa es la realidad. 2 horas antes habían hecho un simulacro por los 32 años de aquel terremoto del 85. La realidad después termina superando y en mucho, ¿verdad?, a los simulacros. Finalmente no se da abasto, no es tan fácil ensayar una tragedia. Mira, y debo decirte además con mucha tristeza, yo estuve transmitiendo en vivo justo el momento en el que se desarrollaba el simulacro a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México. Yo estaba ubicado en la unidad habitacional Tlatelolco, que en el 85 fue una de las zonas también más afectadas, y con mucha tristeza yo reportaba en vivo para la televisión mexicana que la gente no participaba en el simulacro, las personas no salían a cumplir este ejercicio, y mira, pues como de repente decimos, esta terrible ley de Murphy, de que si algo puede salir mal, va a salir mal, y a las 2 horas pues teníamos de nueva cuenta la alarma sísmica, y ahora sí, pues las personas Andrés, tratando de salir, ¿no? Estábamos realmente hablando justamente sobre esto hace un ratito. Qué impresionante, no tiene explicación, pero qué impresionante y dramática coincidencia, ¿no? El 19 de septiembre para la historia de México, los 2 terremotos más fuertes el mismo día. No te digo a la misma hora, pero durante el día y en la misma jornada, ¿no? No tiene explicación, pero no sé cómo lo analizan, cómo lo viven o cómo lo sienten los mexicanos, porque es realmente muy impresionante. Mira, la verdad es que el asunto de estas coincidencias terribles, pues nunca van a tener una explicación, era algo que entre colegas platicábamos ya muy entrada la noche, cuando logramos llegar algunos a nuestras redacciones, pues era este tema de la gran paradoja, y que justamente después de un megasimulacro en la Ciudad de México, y que además, debo decirte también que en los estados donde también hubo daños, como Puebla, Morelos, Estado de México, se había suspendido el simulacro en aras de no alarmar a la población después del terremoto que acabábamos de vivir el 7 de septiembre. Entonces son esas grandes paradojas de la vida. Sí, dime, Paula. Te hago otra pregunta con respecto a lo que mencionaste. Dijiste que en la zona donde vos te encontrás hubo 6 o 7 derrumbes de edificios. ¿De qué edificios hablamos? ¿Oficinas, viviendas, escuelas, hospital? ¿De qué lugares hablamos? Y en esos lugares, ¿se hizo este simulacro que vos estabas cubriendo? Mira, este edificio que está a mis espaldas en la avenida Álvaro Obregón, era un edificio mixto. En la planta baja tenía algunos negocios, una estética de donde lograron salir con vida algunas personas ayer mismo al mediodía, pero en la parte superior, era un edificio de 4 niveles, había apartamentos donde la gente estaba ahí, ¿no? Pocas personas se encontraban afortunadamente porque estaban laborando, pero este era un edificio mixto. En otras zonas de esta colonia Condesa, en la avenida Ámsterdam, donde hubo 2, 3 derrumbes más, eran también edificios habitacionales, que por el horario pues había más personas trabajando que en sus viviendas, pero también hubo ahí algunos derrumbes de edificios de empresas, de pequeñas empresas, cuyas fachadas se vinieron completamente abajo. Y además es una zona donde hay varios hospitales, debo decirlo, ¿no? Andrés, esa zona de Condesa, ¿no? Que es bastante conocida porque hay como actores argentinos que viven allí. Creo que la conocemos a Mónica Ayos, el 7 de septiembre mandó un video desde allí. Bueno, Colonia Condesa es un lugar como sería Palermo acá, ¿no? Claro. Con mucho estudio de televisión, mucha productora, es un barrio muy lindo, ¿no? Estábamos hablando de Andrés de Condesa, ¿no? Es el lugar donde vos estás. Es un barrio no tan céntrico, digamos, para ubicarnos un poco a aquellos que no conocemos la Ciudad de México, que es enorme, ¿no? Sí. ¿Cómo está Condesa con respecto al centro? Y es uno de los barrios más afectados. Mira, este es hasta este momento uno de los barrios más afectados, el de la zona de Roma Condesa. Esto está aproximadamente a unos 6 o 7 kilómetros del centro de la ciudad, de la plaza que todo el mundo conoce como el Zócalo, donde también hubo algunos derrumbes, debo decirles, allá, pero hasta ahorita esta es la parte que
que más se ha resentido, ¿no? Y como bien lo dicen, sí, permíteme girar la cámara para que podamos ver aquí algunos brigadistas que están mirá qué buena descansando imagen. mientras los escucho, ¿no? Una pregunta más. ¿Es cierto que durante el simulacro 2 horas anteriores sonaron las 8.200 bocinas que están en Ciudad de México, pero que este terremoto fue tan rápido porque al no ser profundo y al ser tan cercano a la Ciudad de México, no permitió que sonaran las bocinas? Mira, hay un asunto importante que bueno que lo mencionas, porque las alarmas sísmicas, los dispositivos conectados al sistema de alarma sísmica se encuentran en las costas del estado de Guerrero, al sur de la República Mexicana, cerca de donde está este famoso puerto de Acapulco, zona turística importante. Sí. Pero en este caso, el epicentro de este terremoto se registró en el estado de Morelos, sí, que son aproximadamente 350 kilómetros de la costa de Acapulco. Sí. Entonces, evidentemente, la señal tardó en llegar desde este epicentro hacia los sensores de la alarma sísmica, y por eso, en lugar de haber tenido entre 40, 50 segundos, que es lo normal que tarda en que inicia el movimiento telúrico y suenan las alarmas, bueno, aquí evidentemente el tiempo se redujo a menos de 30 segundos, según lo que ayer reportaba el Sistema Nacional de Protección Civil a través del Centro Nacional de Desastres. Claro, no le dio tanto tiempo para poder reaccionar. Estamos hablando con Andrés, que es periodista, está ahí en Condesa, uno de los barrios más afectados por el terremoto. Estamos viendo, bueno, obviamente es en vivo, todo bastante oscuro, no amanecido. ¿Qué hora es exactamente allí en México, en el DF? Aquí tenemos 2 horas menos con respecto a Buenos Aires. Aquí son las 6 de la mañana con 20 minutos. Y bueno, en esta época del año en la que estamos pues a la mitad del otoño, o empezando el otoño más bien, pues amanece después de las 7 de la mañana, ¿no? Claro, así que para lo más importante de las tareas de rescate, entonces siempre con luz natural, mucho mejor. Hay que esperar unos 40 minutos, ¿no? Una pregunta más, Andrés. ¿Has escuchado algo sobre la cantidad de desaparecidos? Leyendo medios internacionales, hablan de una cifra que a mí me parece muy grande, pero bueno, te lo consulto si has escuchado. Es decir, ¿a cuánta gente se está buscando ahora bajo los escombros aproximadamente en México? Mira, es una cifra muy difícil de determinar, considerando que no hay datos precisos, no hay información clara sobre cuántas personas realmente había en cada uno de los edificios colapsados. Ayer comentábamos también para este mismo espacio televisivo que el caso de este colegio Repsamen al sur de la Ciudad de México, que bueno, fue en horario de clase, estaban próximos a salir los pequeños de este colegio cuando colapsó la escuela. Entonces, pues evidentemente no hay registro de la asistencia todavía. En esta zona de Roma Condesa, en la zona del centro de la ciudad, pues no hay claridad. Se habla ya de 156 personas fallecidas en total en todas las zonas afectadas del país, pero evidentemente la cifra de personas desaparecidas supera hasta ahora la estimación de 600 personas. Pero sigo insistiendo, la autoridad no ha querido dar una cifra clara sobre cuántas personas desaparecidas Andrés, hay, porque es imposible saberlo. Andrés, adelante. Sí, mencionabas la voluntad de la gente, ¿no? Los rescatistas que levantaron la mano y dijeron vamos a participar, que son los primeros que llegan, ¿no? Los vecinos de las zonas aledañas. Pero ¿qué pasa con el trabajo oficial? ¿Cuántas personas están trabajando, se sabe? ¿De qué departamentos? ¿Quiénes son los que participan? ¿Recibieron ayuda de afuera de México? Sí, mira, mientras me acerco aquí, que se está publicando la lista más actualizada de personas rescatadas, te cuento, hay alrededor de 5,000 elementos de las Fuerzas Armadas de México, del Ejército Nacional, de la Marina, elementos de la Policía Federal, además, por supuesto, de alrededor de 2,000 o 3,000 elementos de la Policía Metropolitana, de la Policía Capitalina, aquí en la Ciudad de México, y el Cuerpo de Bomberos, y además del personal de la Cruz Roja, que son pues aproximadamente entre 600 personas considerando voluntarios. Sí. Ahí están publicando una nueva lista, una actualización. ¿Hay gente a tu alrededor con visos de ansiedad o de desesperación para ver si aparece el nombre de algún ser querido?
Mira, se está colocando aquí en este momento la lista en este poste, donde es un soporte semáforo, y poco a poco algunas personas, como pueden ver, se están acercando para ver cuáles son las personas. Intento acercarme para que ustedes puedan compartir con el auditorio los nombres de estas personas que es la lista más actualizada. Esa lista, Andrés, tiene que ver con aquí. la gente que fue rescatada, Sí. con la gente que salió de ahí con vida, digamos. Así es, pero estamos hablando de es lo aquí, de mismo esta que estaba en la estructura sábana actualizado. de- Es Sí. lo mismo desde ayer, no han sacado. A ver qué dice ahí, Andrés. Dos nuevas desde las 4 de la tarde. Hasta ahorita no han salido más personas. No han salido. Es la misma lista de ayer, lo mismo, pero sí vienen. Bueno, no sé si actualiza desde las alcanzaron a 4. escuchar. Sí, ¿qué dice? Que de las 4 de la tarde no salió nadie. Así es. ¿Ustedes tienen algún familiar en espera de poder ser rescatado de esta zona? ¿No? ¿Qué les dice la autoridad? Estamos desde las 2 de la tarde. Que están trabajando y que no nos podemos acercar, que esperemos a que nos den noticias. Y estamos esperando y no nos dicen nada. Son las Ya mismas buscamos en listas. hospitales y tampoco. Sí. ¿Cuántas personas estiman ustedes que están desaparecidas aquí en esta zona? Pues dijeron que 17 todavía. 17 personas están. Eso dijeron ese rato, que 17, la verdad no sabemos cuántas todavía, pero estamos aquí esperando. Todas las personas que estamos aquí estamos esperando. Okay. ¿Qué llamado le hacen al gobierno de la ciudad, al gobierno de la Que República? nos vengan a decir algo, que pues no vemos mucha gente que esté trabajando. Que nos den noticias nuevas, de porque sí, es lo son mismo, noticias todo eso es lo mismo que nos están dando. El de ayer es lo mismo. Y está el puro civil, no está ni el ejército, no hay nada. O sea, puro civil está trabajando nada más. Okay. Entonces necesitamos que venga gente. dar la vuelta. Pues Que sí. manden gente La experta policía para está ahí que sentada. entre. La policía está sentada ahí. Y los militares están dando vueltas y vueltas nada más, porque no, yo no veo que estén allá donde deben de estar. Muchas gracias, muchas gracias. Andrés, aclararon Bueno, estas personas que Qué desde gran trabajo ayer a de la Andrés, tarde no se actualiza la lista de las personas rescatadas. Justamente y en aras de aclarar y precisar la información como es nuestra obligación como periodistas, pues aclarando que efectivamente no estaba publicando una actualización, sino que era la misma lista, como pudimos escuchar a estas personas que siguen esperando desde ayer noticias sobre sus familiares que se encuentran particularmente en este edificio que se ubica en la avenida Álvaro Obregón, aquí en la colonia Condesa. Andrés, las quejas que escuchamos son quejas que estás escuchando desde ayer de varias personas, que trabaja mucho más el pueblo, la parte civil, y que además no hay información oficial. ¿Esto es algo que vos estás escuchando o recién lo comenzaste a establecer a través de esta comunicación? No, bueno, como les comentaba yo al inicio de este enlace, bueno, la primera respuesta vino de la sociedad civil. Fueron las personas las que llegaban a las zonas afectadas, colapsadas, y las primeras en ensuciarse los pies y las manos antes de que llegara la policía. Los elementos de rescate del ejército fueron llegando poco a poco y bueno, evidentemente pues las personas en esta desesperación de saber qué pasa con sus familiares, pues se molestan un poco con el trabajo de la autoridad y siempre nos va a parecer lento, pero bueno, yo sí puedo decirte desde ayer que estuvimos reportando desde varias zonas la presencia de policías, de cuerpos de rescate, de ambulancias, de militares, se podía ver en toda esta zona, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuánto falta para que amanezca entonces, Andrés, allí en México? Pues estimamos que alrededor de las 7 de la mañana, con 5 minutos, ya esté clareando la luz, que ha sido pues el promedio en estos días. Estamos hablando de poco más de media hora. Un poco más de media hora aproximadamente. Bueno, quédate allí. Realmente es excepcional tu trabajo y además nos acerca mucho a lo que se está viviendo. Ahí es como que nos estamos metiendo. Estamos con Andrés en Condesa, que es uno de los barrios más afectados por el terremoto. Ahí donde la gente, fíjate, está desde ayer tratando de buscar algún dato de su familiar desaparecido. Además se ve la tarea de los rescatistas atrás. Realmente, y además Andrés lo cuenta muy bien y lo muestra muy, pero muy bien. Y nos dio la posibilidad de escuchar también a la todos. gente, ¿no? Desde allí. Tengo que hacer una pausa, Andrés, pero quédate que ahora seguimos en un minutito con vos.